Hola, yo soy Maffer y un tip que daría para la adultez es saber cuándo tenemos que descansar. A pesar de todas las responsabilidades que tenemos encima, toca un tiempo de descanso. Bienvenidos a Adulting para Millennials, un podcast creado para millennials como tú y como yo, tratando de llevar la vida de adultos, compartiendo anécdotas y tips para no morir en el intento. Con tu host, Pau Insu. En cada episodio compartiremos historias, ideas, consejos míos y tuyos para ayudarnos unos a otros a llevarla más fácil o al menos sacarnos una sonrisa cuando más lo necesitemos. Porque detrás de un millennial exitoso hay otro montón de millennials que ya aprendieron la lección y pasaron el tip. Únete al grupo de Facebook Adulting para Millennials Podcast para ser parte de nuestras conversaciones semanales. A ver, ¿tú consideras que eres una persona que ama a los animales y de hecho tienes a una mascota en casa que es parte de tu familia? En este episodio te voy a contar que he descubierto por qué los millennials tenemos esta tendencia a tener una mascota antes que tener hijos o en vez de tener hijos. Pero antes de que pasemos a ese descubrimiento, me he topado con un artículo que habla sobre 11 estereotipos de los millennials y quiero saber qué tan de acuerdo estamos con esos 11 estereotipos. Tú que estás ahí en casa, en el carro, en donde sea que me estés escuchando, quiero que vayas respondiendo tú también si estás de acuerdo o no con esto, ¿va? Empecemos con el primero. Los millennials no quieren casarse ni estar en una relación comprometida. En mi caso y por mi parte, yo voy a decir que esto no es cierto. Esto es completamente falso. Pero no sé, díganme ustedes si de su parte los millennials que los rodean o ustedes como millennials están de acuerdo o no con esto. Estereotipo número 2. Los millennials no pueden comprar una casa propia. En este caso, yo estoy completamente de acuerdo. No, la verdad no estoy completamente de acuerdo. Creo que sí podemos comprar casas propias. Lo que no podemos hacer es construir una casa desde cero. A menos que sea una de estas que está de moda, que por cierto es mi plan a corto plazo de vida. Una tiny house. Creo que sí podemos construir una tiny house desde cero y que para muchos de nosotros esa es nuestra meta, reducirnos a la mínima expresión. Pero si estamos hablando de tener una casa como la que tenían nuestros papás o nuestros abuelos antes, sí, no sé. Creo que no. Y creo que incluso nosotros como millennials ya no buscamos tener una de esas casas, así enormes y vastas para meter un montón de cosas. Creo que ahora muchos buscamos tener un espacio con simplemente lo necesario. Muchos estamos volviendo o empezando a ser minimalistas. Número 3. Los millennials no pueden vivir sin los aguacates. Confirmo. Definitivamente, en esta casa los aguacates no faltan una sola semana. Aunque sea la época en la que se ponen súper caros, en vez de comprar 6, compramos 3, pero siempre hay aguacates. Número 4. Los millennials solo consiguen pareja online en vez de hacerlo en persona. En este voy a decir que para mí no aplica. Porque yo conocí a mi esposo en persona y conectamos cuando empezamos a salir en persona. Así que esto para mí no aplica. Dime si aplica para ti. Número 5. Los millennials se centran más en su vida personal que en su carrera profesional.
Creo que sí. Sí es cierto, porque sí somos esa generación que estamos poniendo por encima de un trabajo tóxico nuestra salud mental y nuestra paz espiritual. No es que no querramos ser profesionales, no es que no querramos ser exitosos en nuestro ámbito profesional, simplemente lo estamos buscando de una manera diferente o desde un enfoque distinto al que se hacía antes. Número 6. Los millennials no podrían sobrevivir ni un solo día sin sus celulares. Aquí creo que es falso. Porque somos esa generación que todavía logró jugar afuera, en el jardín, en el parque, en la calle, con sus amigos. Pero también tuvimos la parte de cuando empezó el boom de la tecnología. Entonces, tenemos como the best of both worlds, diría Hannah Montana. Así que creo que es falso. Creo que nosotros sí buscamos, de hecho, tener espacios dentro de nuestros días en donde ya no tengamos que ver el celular, sobre todo porque ya mucho de nuestros trabajos y del ámbito profesional se da dentro de la tecnología. Entonces sí buscamos esos espacios donde no tengamos que tener el celular en la mano. Número 7. Las redes sociales han convertido a los millennials en narcisistas que siempre buscan reconocimiento externo. Creo que esta sí es cierto. Creo que también aplica para otras generaciones, pero en este caso que estamos hablando de millennials, creo que sí es cierto. Pero honestamente creo que no viene solo de las redes sociales, creo que viene de la manera en la que nos criaron. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Número 8. Los millennials viven con sus papás y no les interesa vivir solos. Creo que esto es cierto por el simple hecho de que somos esa generación que está muy consciente de el costo de vida. Entonces, creo que actualmente, si tú estás soltero, soltera, y has decidido vivir con tus papás, está bien, siempre y cuando seas un adulto funcional y aportes a esa casa en la que vives. Porque ya no tenemos 12 años para que nuestros papás nos hagan la cama, nos cocinen el desayuno. Y yo sé, ni siquiera a los 12 años, pero para estar cómodos como si fuéramos niños. Somos adultos responsables que podemos aportar a una casa y sí, entiendo que el costo de vida es mucho más elevado actualmente que cuando nuestros papás tenían nuestra edad. Y pues sí somos esa generación que ya está tomando esto más en cuenta. Número 9. Los millennials esperan que los recompensen por cualquier cosa que hacen. Y aquí es donde viene justamente lo mismo que hablábamos antes de lo de las redes sociales. Psicólogos que me estén escuchando, por favor, confirmen si estoy en lo correcto o no. Por lo mismo que crecimos en esto de la carita feliz en nuestros exámenes de 10 puntos, o nuestra estrellita cuando sacábamos buenas notas, o que nos llevaban de paseo cuando salíamos bien en el colegio o hacíamos algo bien, es la misma razón por la que esperamos que nos recompensen cuando hacemos las cosas bien. Sí, crecimos así, justamente es por eso que buscamos un reconocimiento cuando hacemos las cosas como debemos. Creo que este estereotipo es correcto. Número 10. Los millennials son súper flojos. Falso. Los millennials somos la generación que ha buscado más salir
por sus propios medios adelante que entregarle su vida a empresas de 9 a 5. Si tienes un trabajo, por mí está completamente bien. Pero creo que somos esa generación que ha buscado salir adelante teniendo su propio emprendimiento. Y eso es completamente lo contrario de ser una generación floja. Que tal vez decidimos ya no levantarnos a las 3 de la mañana a ordeñar las vacas como nuestros abuelos antes de irse al trabajo. Y si eso nos caracteriza como flojos, pues entonces tal vez sí. Pero las circunstancias han cambiado. Ya no necesitamos salir, especialmente después de COVID, especialmente después de la pandemia. Nos hemos dado cuenta que no necesitamos salir de nuestras casas para generar un ingreso y salir adelante. Entonces, no somos flojos. Creo que somos una generación muy creativa. Eso sí. Y ahora sí, por último, número 11. Los millennials no votan. Creo que es falsa. En su mayoría. Al menos los millennials que yo conozco que están a mi alrededor, todos votamos. No sé, díganme ustedes. ¿Ustedes creen que los millennials no votan? No digo votamos porque yo sí voto, pero ¿creen que somos una generación que ya no vota? Déjenme por ahí un DM o algo, platíquenmelo en el grupo de Facebook y cuéntenme esto porque yo no estoy de acuerdo con ese estereotipo. Así que de estos 11, creo que solo yo estoy de acuerdo como con 3 o 4. Entonces, no, creo que esos estereotipos no son correctos para nosotros los millennials. Ahora sí, vamos al tema de que he descubierto la razón por la cual los millennials tendemos a empezar nuestra familia de alguna manera con una mascota antes que incluso con una pareja o con un niño. Y es que no me van a dejar mentir que todos en algún momento tuvimos uno de estos animales de juguete. Yo no sé ustedes, pero yo toda la vida le pedí a mis papás un perro de tamaño pequeño, porque siempre quise tener un perro adentro de la casa que jugara conmigo, que se acostara conmigo, para acariciarlo, para abrazarlo, para todo. Y mis papás todavía eran de esa generación que los perros eran para ser guardianes de la casa. Entonces los perros iban afuera en el jardín y en el patio. No, mis perros nunca pasaron hambre, nunca pasaron frío, siempre tenían su espacito específico para que ellos vivieran, etc. Pero nunca entraron a la casa. Entonces yo siempre juré que iba a tener perritos de grande. Pero creo que por lo mismo que siempre le pedía a mis papás una mascota para tener adentro de la casa, lo compensaban con darme animales de juguete. Así que vamos a ver, díganme ustedes. Creo que ninguno de nosotros, más bien todos nosotros, tuvimos más de alguno de estos animales. Empezando por el Tamagotchi. Todos tuvimos un Tamagotchi. Y yo tengo una historia traumática y un ciclo sin cerrar con un Tamagotchi. Porque yo se lo pedí a Santa Claus. Santa Claus me lo trajo. Yo lo cuidé muchísimo por 2 semanas. Hasta que tuve que entrar al colegio. Y no me dejarán mentir. Uno cuando es niño se le va la onda. Ya después de que entró a clases, está pensando en las tareas, está pensando en los amigos y lo que menos está pensando es en el Tamagotchi. Y por supuesto, ya después de como un mes de haber entrado al colegio, le pregunté a mis papás en dónde estaba mi Tamagotchi y me tuvieron que confesar que mi Tamagotchi lo mataron.
Le quitaron las baterías porque ya los tenía hartos tener que estarme cuidando la mascota. Así que, ¿qué les diré? Tengo un ciclo sin cerrar ahí. Número 2. Todos tuvimos un Furby. Y estas madres tenían un sensor en la frente que para darse cuenta cuando entrábamos al cuarto, cuando nos movíamos por ahí y empezaban a hablar y empezaban a mover los ojos. Esa fue otra de nuestras mascotas de niños. Número 3. Los perros robot. Yo sé que yo tuve 2 versiones. La versión real del perro robot y la versión que sacó McDonald's. Así que yo tenía mis perros robot. Número 4. Y esta, según yo, era Chapina. Según yo, esta era un juguete guatemalteco de esos que uno encontraba en el Parque Central. Pero ahora resulta que me entero que no. Es un juguete internacional. Así que si me están escuchando de otro país que no sea Guatemala, por favor confirmen si esto también lo tuvieron ustedes. Eran estas cajitas de madera que cuando las abrías, en la tapadera decía I love you o algún mensajito decía y el corazón I love you. Según yo, todos decían lo mismo. Y en la parte de abajo de la cajita había una mariquita que se movía, estaba como en un resorte. Ese era la mascota número 4 de todos los millennials cuando fuimos niños. Y número 5. Y este también tiene que ver con ese tema de por qué los millennials tenemos un tema con tatuarnos. El Doodle Bear. Yo creo que al menos las mujeres, pero creo que mi hermano también tuvo uno de estos. Eran estas madres de oso en las que podías dibujar con marcadores. Creo que traía sus propios marcadores. Y luego ya, lo echabas a la lavadora, se secaba y podías volver a dibujar en ellos. Estos 5 animales de juguete han hecho que todos los millennials querramos tener una mascota cuando somos adultos. Y luego nuestros papás se preguntan por qué preferimos darles un nieto animal y no en persona. O por lo menos empezar nuestra familia con una mascota y ya después ver el resto. Si ustedes creen que me hizo falta algún otro animal de juguete que ustedes tuvieron y no estaba en esta lista, por favor voy a poner un post en el grupo de Facebook para que me dejen ahí sus comentarios, me cuenten qué juguetes también tenían ustedes que eran animales. Si aún no estás en el grupo de Facebook, ve a buscarlo, Adulting para Millennials Podcast. Y nos vemos allá para seguir platicando al respecto de esto. A ver, en el episodio de mañana jueves, si algún día estuvieras en un avión y detrás tuyo hay una mamá que te está pidiendo que por favor quites la película que estás viendo porque es muy violenta y su hijo la puede ver, ¿qué harías? Mañana vamos a hablar de decisiones como esta y otras decisiones de adultos que eventualmente nos toca hacer. Bien, volviendo a lo que nos caracteriza a los millennials. Creo que por lo menos a la mayoría de nosotros nos pasa esto. Las mañanas son una batalla para salir de la cama. Quisiéramos poder quedarnos ahí todo el día, por favor que sea domingo para no tener que salir de la cama, pero resulta que es miércoles. Así que te voy a dar 3 tips. 3 tips muy buenos. Anota por ahí en algún lado, porque creo que nos puede ayudar muchísimo a todos los que batallamos en cualquier día de la semana para salir de la cama, que no sea para irnos de viaje. Tip número 1. Organizar
nuestras prioridades del día. Esto es algo que a mí me ha ayudado muchísimo, porque generalmente en las mañanas nos sentimos muy abrumados porque no tenemos ni idea de qué tenemos que hacer en el día, o por el contrario, sabemos que tenemos muchísimo que hacer, pero no tenemos ni idea de por dónde vamos a empezar o si ya se nos olvidó alguna que era muy importante. Entonces, en la noche anterior, agarra tu app de notes o un papelito o lo que sea que uses para mantenerte organizado y haz una lista de las cosas que sabes que tienes que hacer al día siguiente. Así, cuando te levantes en la mañana, ya sabes por dónde vas a empezar tu día y te puedes levantar sin una preocupación más. Tip número 2. Prepárate tu desayuno favorito. Ya somos adultos. Podemos tomar este tipo de decisiones. Ya no hay mamá o abuelita que nos esté diciendo que no podemos desayunar waffles, que no podemos comernos un pedazo de pastel después de lavarnos los dientes. No, las mañanas no tiene que ser ese momento tan estresante y tan decadente de tener que sentirnos como que nos están arrastrando para salir del cuarto o de la casa o de la cama. Hagamos algo que nos haga sentir mucho mejor. Hagamos algo que nos haga sentir bien para empezar el día bien. Es que yo no sé quién nos vino a decir que teníamos que empezar los días mal. Hazte tu desayuno favorito. Si tu desayuno favorito son waffles con crema batida, fresas y tu cafecito, ¿quién dice que no? ¿Va? Y tip número 3, volviendo siempre dentro del la misma idea de que las mañanas no tienen que ser una tortura, pon la música que te haga feliz. Si a las 6 de la mañana quieres ponerte a escuchar salsa, ¿quién está para decirte que no? Yo te voy a compartir una de mis canciones favoritas que seguro sí me hace salir de la cama. Se llama Polola por Oscarito. Te la recomiendo si la quieres poner por ahí en tu playlist. Y ahora sí, vamos a platicar al grupo de Facebook si nos hizo falta algún juguete millennial. Y nos escuchamos en el episodio de mañana miércoles. Ya sabes que el grupo se llama Adulting para Millennials Podcast. Nos vemos allá. Besos. Bye.